Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Primeramente, déjenme señalar que, como es evidente ante sus ojos, yo no soy la ministra Jimena Rincón. Ella era la originalmente invitada hace algunas semanas que estuvimos acá, pero como ella bien dijo en ese momento, está ahora en la Convención Americana de Ministros del Trabajo en México. Así que me pidió que la reemplazara en esta oportunidad. Y evidentemente les envié un cariñoso saludo ayer por WhatsApp, que espero compartir en un momento más. Dicho ello, miren, yo tenía un cierto orden de presentación, lo voy a hacer más hacia el final, en relación a algunos de los aspectos de la ley corta, de lo que está pendiente. Sin embargo, me es súper difícil no improvisar, y más que improvisar, reflexionar junto a ustedes en relación a lo que hemos visto y escuchado ahora en la mañana. Yo había tenido la oportunidad de leer parte de la presentación que hoy día hizo Gonzalo Díaz. Lo había leído en un artículo, la parte histórica. Y así que me motivó mucho la presentación y permítanme hacer algunas reflexiones. Antes de ello, evidentemente, saludar y agradecer la invitación que se nos hizo, tanto a la Unión Portuaria, a los dirigentes, además nos vemos cada cierto tiempo, siempre es agradable y simpático encontrarnos, a la empresa, a Sam, a Germán, a Gastón, a todo el mundo, muchas gracias, creo que esta es una muy buena instancia. Con María Esther siempre es un agrado compartir foro, con Miguel, así que vamos al grano. Miren, yo creo que Gonzalo hizo algo bien especial. Él, en el fondo, la argumentación de la presentación es decir, mira, acá hay un sustrato cultural en un determinado grupo de trabajadores. Y ese sustrato cultural, que viene de prácticas, ¿no es cierto?, centenarias, en este caso los puertos, tiene una cierta prevalencia, va repitiéndose, va replicándose con el tiempo. E incluso en momentos en que se trata cambiar y alterar deliberadamente ese formato, ese sustrato, ese modelo originario de organización de este grupo de trabajadores, la historia es porfiada y la historia vuelve y vuelve a encarnarse en esta forma. Él lo describía como un trabajo comunitario y asociativo de los trabajadores portuarios, de mucha autogestión, al revés de otros sectores productivos, y vuelve a replicarse la historia porque lo que se ha generado es una verdadera cultura portuaria. Él decía la familia portuaria, yo le llamaría la cultura portuaria, es decir, un conjunto de valores, prácticas y lazos amicales o familiares en relación a una actividad productiva. Y tiene harto valor, pero yo quisiera ahí quizás no decir contradecir la tesis, sino que al contrario tratar de aportar y enriquecerla en el siguiente sentido. Primero, tratar de decir que yo creo que no hay tanta excepcionalidad portuaria. Con todo el cariño que les tengo, yo creo que hay otros sectores de trabajadores también súper sacrificados, súper valerosos, y que por tanto yo lo englobaría un poco en algo un poco más amplio. De hecho, acá vamos a tener exposición de los trabajadores de la minería, que también pueden tener quizás una historia tan valerosa como la que aquí estamos viendo. Pero también yo creo que hay que matizarla con un punto. Y es que en Chile no habíamos tenido un gobierno que intentara tal revolución cultural como fue la dictadura del 73 al año 90. Lo que hubo ahí fue un intento de cambiar deliberadamente culturas. Precisamente muchas de las culturas que aquí estamos hablando. En general, gobiernos anteriores, incluso gobiernos de derecha, de los partidos conservadores, el liberal, el nacional, etcétera, habían intentado, evidentemente, llevar adelante sus políticas públicas. Pero esa revolución cultural, ese cambiar culturas, valores, hábitos, prácticas, modos de trabajar o de producir y de relacionarse e incluso de hacer política, no había existido. Fue una verdadera o un intento de revolución cultural el que intentó la dictadura, a mi juicio. Perdonen que haga esta reflexión histórica, es raro que un subsecretario se pare a hablar de estas cosas, pero creo que el ambiente que aquí se ha dado permite hacer esta reflexión. Y esa revolución cultural se expresó evidentemente
en tres aspectos que a mi juicio todavía estamos tratando de remecer. Primer aspecto, una revolución cultural que pone el énfasis y los premios y los incentivos y los castigos de todo tipo de la sociedad en el individualismo por sobre de lo colectivo. Y si uno revisa distintas constituciones políticas a lo largo del mundo, incluso en los países más ultraliberales, Estados Unidos, qué sé yo, Japón, no van a encontrar una constitución política que ponga los énfasis tan acendradamente en lo individual, en el individualismo. Tú hacías mención a que este esquema de modelo de diálogo social lo sacan básicamente de países europeos donde probablemente funcionan estas cosas. Ahí hay otra concepción, una concepción bastante más solidaria y colectiva que es lo que puede ser esta construcción individualista. Y el problema de las revoluciones culturales no es solo que se quedan en la ley, es que empiezan a plasmar, ya a derramar en la sociedad toda. Y ese individualismo que está plasmado en todas nuestras leyes y organización productiva, industrial y laboral, comienza a llegar al trabajador, a su familia, a su grupo de amigos. Y comienza a generarse la noción cultural de que lo sindical es malo, de que lo colectivo es malo, de que deja de payasear, trabaja tranquilo, cómprate tus cositas. Ustedes saben que en chino no existe traducción para individualismo. No existe. En chino individualismo se dice egoísmo. Y eso yo creo que es algo que se inoculó como un virus en nuestro modelo cultural y que afortunadamente está siendo revertido porque hubo un tejido social que afortunadamente no permeó este modelo completamente y que ahora se está expresando. Pero es un tema y ustedes lo viven. O sea, la revista de ustedes se llama El Chancho Goma. El Chancho Goma es la expresión del individualismo. Eso es. No la revista, digo, es el concepto. Trabajo, tengo yo, acaparo, consumo. Eso es individualismo, insisto. Hay un tema cultural acá que revertir. Un segundo problema de esta revolución cultural, la cultura de el que tiene poder lo impone. La imposición. Es también una revolución cultural y que emana de esta arquitectura jurídico-político-cultural de la dictadura. El que tiene poder lo impone, sea en la empresa, sea en la familia, sea en la sala de clase, sea en la política. Es completamente absurdo la manera como Santiago le impone política a las regiones. ¿Y por qué? Porque Santiago tiene poder. No es más que eso. Se impone la centralización. Es completamente absurdo el tema, alguien salió, ya no recuerdo cuándo, el tema indígena. Y claro, el poder lo tiene la mayoría huinca y lo impone. Es completamente absurdo en temas laborales, en temas económicos. El que tiene poder lo impone, no conversa, no dialoga, ¿para qué? Se impone. Y si tenemos una constitución que, por ejemplo, impone incluso poderes de minoría sobre los de la mayoría, bueno, esta cultura de la imposición por sobre el diálogo va también inoculándose y permeando al resto de la sociedad. Y el tercer problema del individualismo, a mi juicio, de esta revolución cultural junto al individualismo, el que tiene el poder lo impone y no dialoga, es que lamentablemente esto también llegó a la política. Llegó a un modelo político que esperamos entre todos ir reformando y cambiándolo. Y ahí tenemos una tarea tremendamente importante. La manera como legislamos, la manera como se financian las campañas. O sea, ahí hay relaciones que van permeando en la cultura de la sociedad y que tenemos que ir cambiando, y creo que este contexto histórico que se nos hizo es tremendamente útil, pero hay que matizarlo en ese sentido, que hubo un intento deliberado por cambiar ese contexto histórico, por cambiar esa cultura. Yo quería contarles que cuando hace 2 o 3 semanas visitamos los puertos de acá de la región. Antes habíamos estado en otros puertos, prácticamente en casi todo Chile, y vivimos algo bien interesante. Vinimos con la ministra, estuvimos en San Vicente, en Coronel, en Lirquén, y para nosotros fue bien gratificante, primero, ver que nos recibieron súper bien, fue bastante grata la visita.
el sindicato era quien nos había invitado y de hecho las empresas, compartimos con ellos un rato, después tuvimos reuniones privadas entre nosotros, con el sindicato, y fue bastante gratificante ver cómo el clima había cambiado en relación a lo que eran apenas 18 meses atrás. Y segundo, además tuvimos la oportunidad de visitar algunos de los casinos nuevos que se habían construido, entre otras cosas, para cumplir con la ley corta. Y claro, ahí uno como subsecretario que participamos junto a Cristian Luco en esa ley, fue bien gratificante ver cuando uno ve que una ley empieza a tener efectos. En una cosa tan básica como que hay un casino bueno, digno, bonito, y que la media hora se cumpla. De hecho, estuvimos en uno de los puertos, justo nos toca la media hora y se cumplía. Entonces desde el punto de vista personal fue bastante gratificante, pero desde el punto de vista político nos sirvió para hacer la reflexión hacia atrás y pensar cuánto habíamos avanzado en 18 meses. Agurto lo decía cuando habló, a enero del 2014 estaba sencillamente todo desgastado. Tuvimos que llegar a un espacio previo al diálogo, que era un espacio de reconstruir las confianzas más mínimas entre empresas, Estado y gobierno y sindicatos. O sea, las tres patas de esta mesa sencillamente no dialogaban. Había completa desconfianza. Recuerdo que en todo sentido, o sea, el arreglo de enero del 2014 no se cumplió a plenitud. Hubo acuerdos de palabra con algunas empresas que varias no cumplieron. Agurto decía, bueno, y este muerto se lo encargamos al Estado, dado que las empresas no querían dialogar. Nosotros tuvimos que hacernos cargo, además justo de cambio de gobierno, tuvimos que hacernos cargo de una ley que ni siquiera se presentó al Congreso como se había prometido, y que los pocos documentos que habían sencillamente no daban pie para presentar una legislación sólida. O sea, antes de sentarse a dialogar, hubo que generar un mínimo espacio de confianza. Yo siempre digo, yo no quiero hacerme amigo de nadie acá, pero al menos que confiemos en que lo que vamos a hablar se va a respetar, se va a cumplir y vamos a ir adelante y vamos a reconocer lo que se puede y lo que no se puede. Bueno, no había nada, era de verdad una situación donde, como bien decía José, estaba todo desgastado. Y tuvimos que colocarnos a hablar de la ley corta, y yo diría que hubo un punto de inflexión, porque evidentemente esa ley corta, su espíritu original era pagar el beneficio, si recuerdan. Pagar el beneficio, de hecho habían unos montos, y eso como que no había mucha discusión. Pero nosotros quisimos en algún momento decir, bueno, pero hablemos más en esta ley corta. O sea, si queremos generar un cambio, tenemos que hacer algo distinto. Si queremos dialogar de verdad sobre la situación laboral en los puertos, tenemos que aprovechar esta ley corta, este beneficio, para hacer algo distinto. Y surgió, y por eso decía un momento de inflexión, surgió la idea de agregar en esa ley que permitía pagar el beneficio, surgió la idea de agregar el tema de, por ejemplo, de seguridad y comités paritarios, y la idea de regular la media hora de colación, los casinos, etcétera, entre otras. Y un momento de inflexión, recuerdo en unas reuniones en el Ministerio del Trabajo, en que muchos nos decían, no, hombre, ¿para qué poner más aderezo a esa sopa si nosotros queremos que salga el beneficio? Pero varios dirigentes de ustedes dijeron, no, ¿sabe qué? Tiene razón. Primero porque si le ponemos esos aderezos hay una mayor probabilidad de éxito legislativo. Vamos a ir al Congreso a decir, no solo nos movilizamos para un pago, sino que nos movilizamos para mejorar condiciones laborales. Entonces, incluso por un punto de vista medio pragmático, entendieron el punto que nosotros hacíamos. Pero además yo creo que hubo un criterio y una visión también de volver a la raíz histórica de la lucha portuaria. O sea, nosotros nos movilizamos porque, claro, queremos ganar más, etcétera, etcétera, eso está fuera de discusión. Pero también queremos que esto se dé en condiciones de trabajo, de dignidad mínimas, que es lo que no tenía y lo que llevó a la movilización del 2014.
Yo creo que todos entendimos eso y logramos sacar una ley en un tiempo bastante breve para lo que son los tiempos parlamentarios, ley que entró a regir por ahí por septiembre y que ya a partir de noviembre, diciembre comenzamos entonces a hacer todos los trabajos que ella tiene. Entonces, ¿a qué voy? Reconstruir confianzas mínimas fue una tarea esencial y que eso ahora se esté replicando acá ya en el diálogo empresa y sindicatos, yo creo que es súper relevante. Para de ahí entonces tomar un diálogo de largo plazo, con distintas etapas intermedias, etcétera, etcétera. El diálogo, yo decía, el diálogo, aunque sea grito pelado, es mejor que el silencio. De hecho, un par de veces tuvimos unos gritos pelados nosotros. Sí. Yo gané, sí, pero... No, pero hablando en serio. ¿Ah? Todavía no terminó el periodo. No, pero hablando en serio, o sea, yo creo que una de las experiencias de ese trabajo que se hizo, que la ley corta ya es casi secundaria al lado de este trabajo de recomposición de confianzas, donde esa confianza no es hacerse amigo, esa confianza no es que todos se hagan partidarios del gobierno y en particular del Ministerio del Trabajo, no. El diálogo es decirse las cosas de frente, lo que se puede y lo que no se puede. Nos quedó grabado, estoy haciendo reflexiones sobre el diálogo, una cosa que Agurto también me dijo una vez, me dijo, mire jefe, nosotros siempre llegaban ustedes y nos decían, oiga, pero ¿y cuándo va a estar el pago de oficio? Por ponerles un tema, ¿se acuerdan del pago de oficio? Ya. Y nosotros nos urgíamos, bueno, mira, en noviembre. Y tú me dijiste, oiga jefe, pero ¿para qué ese noviembre? Si usted sabe que esta cuestión es difícil, no va a ser en noviembre. Prefiero que me diga la firme, que se demore un poco más, pero que ocurra. A que trate de apurarse, que no le resulte de buena fe y que nuestra gente quede decepcionada. Entonces, ese diálogo franco, súper franco, lo que se puede, lo que no se puede, cuándo va a ocurrir y cuándo no, yo creo que ha sido una base para el trabajo que se ha hecho y que esperamos que se siga haciendo. Un tercer elemento importante en este diálogo, yo creo que es el tema del cumplimiento, relacionado con lo anterior. En un esquema de confianzas resquebrajadas completamente entre la ciudadanía y las instituciones políticas, la única manera de generar algún grado de credibilidad es cumpliendo. O sea, las palabras ya no son suficientes. La promesa ya no es suficiente. Acá lo que es suficiente es el cumplir. Incluso reconocer que uno se va a demorar en cumplir tal o cual cosa, pero que lo va a cumplir en tal momento, es mejor. Y hemos tratado en el microespacio de la ley corta de ir cumpliendo en tiempos razonables lo que ahí hemos comprometido. Y hoy día, la verdad, estábamos analizando con Cristian Luco la situación, por ejemplo, de lo que está haciendo el pago del famoso beneficio, y miramos hacia atrás y que el pago de oficio se hubiese hecho primordialmente entre enero y febrero, fue, la verdad, un esfuerzo gigantesco que tuvimos que hacer y que dio credibilidad, y que este pago de las carpetas ahora, que esperemos que se concluya en una gran mayoría durante diciembre, algún otro pedazo durante enero, también va generando credibilidad. Nos recordábamos del anterior proceso de pagos, de los 2000, en que pasaban como 5 años, todavía andaban unos pobres viejos con las carpetas ahí deambulando por el ministerio, y creo que eso va generando credibilidad y ganas de seguir conversando. ¿Cuáles son los desafíos que a nosotros se nos vienen ahora? Porque esto no se acaba acá y nosotros queremos ser efectivamente, como decía el título del seminario, un aporte a la construcción de mejores relaciones laborales en el sector. Voy a ser bien breve, creo que tenemos 3 desafíos en esta materia que tenemos que abordarlos y muy pronto. No para el otro gobierno, ahora, para las próximas semanas o meses, no más que eso. En primer lugar, tenemos el desafío del sistema de control de cumplimiento normativo. Ustedes recuerdan la ley
La ley contiene, ¿no es cierto?, la creación de este sistema. No es algo fácil, incluso tecnológicamente es difícil, burocráticamente es bastante complicado también, porque allí confluimos distintos servicios del Estado, pero tenemos buenas noticias, hemos tenido ahora muy recientemente, estamos ahí a punto de finalizar lo que pueden ser los trámites burocráticos y administrativos, y yo creo que como aporta a las relaciones laborales va a ser tremendamente importante, porque vamos a tener un sistema fidedigno, automatizado, de control de cumplimiento normativo, algo que hasta ahora ha sido uno de los problemas precisamente de este sector. Yo creo que lo que se viene ahí y lo que se viene también en otros sectores, como son los conductores, con los GPS u otro tipo de controles, va a ir moldeando una relación laboral distinta, porque los abusos más tontos y absurdos de no cumplimiento, de que no estaba, de inasistencia, de que no me contaron, van a desaparecer gracias a la tecnología. Entonces acá va a haber un aporte importante que ojalá sea bien utilizado también por las empresas y por los propios trabajadores. Nosotros ese será, yo creo, el primer y gran aporte que vamos a hacer ahora, muy pronto, a este mejoramiento de relaciones laborales y que va a redundar en nuevos estándares de cumplimiento. O sea, nos vamos a preocupar del no cumplimiento de otras cosas, no de estas cosas más absurdas, grandes y groseras de incumplimiento como puede ser el solo hecho que el trabajador está o no está. Fíjense, miren qué básico. Hoy día eso ya no va a ser un tema. Entonces van a poder pasar a un siguiente estadio de control. El segundo gran desafío y como aporte también a lo que son las relaciones laborales del sector es un tema que se abordó tangencialmente en la mañana, referido a los comités paritarios y la obligación que la ley corta coloca en este sentido. Acá voy a ser bien honesto, como lo dije con lo que tuve oportunidad de conversar cuando vinimos a los puertos hace unos días atrás. Cuando legislamos sobre esta materia, todos nos imaginamos múltiples problemas. ¿Se acuerdan? No, que las carpetas no van a resultar, me decía el Gonzalo, no, que el sistema de oficio no, que los casinos no los van a hacer. ¿Se acuerdan? Incluso tuvimos una gran pelea sobre cómo se iba a organizar el sistema para tener la colación. Si era alternado, si era simultáneo, tuvo una tremenda pelea, no, si no va a resultar así, no va a resultar así. Estuvimos allá todos agarrados a las mechas, recuerdo, en Valparaíso, en la Congemar, parece que estuvimos, ¿no? Bueno, y resulta que todas esas cosas que aparentemente eran más complejas, han ido fluyendo, de a poco, con dificultades, pero han ido fluyendo. Y esta obligación de los comités paritarios por puerto, que de hecho fue algo aplaudido por todas las bancadas, tanto en la Cámara como en el Senado, era algo que nunca imaginamos, nadie, que podría suscitar algún tipo de controversia. Y resulta que ahora estamos enfrascados en que hay sectores que derechamente se resisten a cumplir la ley en este punto. Y claro, nosotros respetuosos del Estado de Derecho, hay ahí algunas presentaciones jurídicas, hemos tenido que ir resolviendo estas presentaciones jurídicas, analizándolas, hemos tenido que hacer respetuosos del Estado de Derecho toda la vuelta con los distintos actores involucrados en lo que pudiera ser esto, la superintendencia, la dirección del trabajo, la Directemar, etcétera, etcétera. Hemos hecho la pega de ver qué validez o razonabilidad puede tener este reclamo y esta resistencia a cumplir con la ley aprobada. Y después de hecho todo ese proceso, porque somos respetuosos de la ley, somos respetuosos del derecho a petición que puede tener un particular, en este caso una empresa, de presentar su opinión o interpretación respecto a una ley, pero después de todo ese proceso que acabamos de concluir, ya no hay más vuelta que darle. Y esta ley se tiene que cumplir, porque el resto ya pasa a ser desacato. Así que, como adelanté a algunos de ustedes, vamos a convocar a la comisión de seguimiento de la ley corta, que se acuerdan que la creamos en el Senado cuando aprobamos la ley, donde hay parlamentarios de todas las bancadas, para que se pronuncie y nos ayude en obligar a que esta ley se cumpla a cabalidad, porque no tiene justificación. Es más, yo me atrevería a decir que aquí lo que hay es más bien una demostración de fuerza antes que un problema concreto y real.
Acá constituir comités paritarios por puerto no es una gran carga, no es algo completamente ridículo, al contrario, es algo necesario, razonable, que ocurre en todas partes del mundo, que la construcción, por ejemplo, la construcción de un edificio tiene un comité de faena que funciona bien y todas las empresas se coordinan para que la seguridad ande bien, y que en este sector no hay manera de hacerlo. Entonces ahí vamos a tener que nuevamente insistir en el cumplimiento y probablemente la voz de ustedes también va a tener que ser escuchada en aquello, y esperamos tener noticias en las próximas semanas, apenas se reanude la labor parlamentaria. Y por último, también como aspecto como aporte a las relaciones laborales en el sector, tenemos la misión, ya lo habíamos dicho ahora, ¿no es cierto?, de retomar lo que son la conversación, ya no de una ley larga, porque hay opiniones divididas entre si es ley larga o reglamento largo, pero yo estoy por el reglamento, la verdad, nos da más flexibilidad, pero bueno, pero lo que son los temas largos o los temas de largo plazo. Hay dos puntos en los que me quisiera detener al respecto. Uno, el tema de capacitación. Yo creo que la experiencia en este tema no ha sido buena. Tenemos mucha capacitación muy mala, y eso hay que decirlo así, que no sirve. Y a su vez tenemos mucha buena capacitación interna de las empresas, donde la propia empresa, donde los propios trabajadores capacitan y forman a los nuevos. Entonces ahí tenemos una mesa que acabamos de constituirla con una mesa de estudio interna para después hacer una propuesta externa a ustedes y a las empresas que hemos constituido con el servicio de capacitación para el CENSE para regular este mecanismo. Porque lo que existe hoy día, la verdad, entre que no sirve y entre que nadie quiere ver organismos ganando plata porque sí. También otro aspecto importante, bueno, ustedes conocen los temas de las mesas largas, el tema de las tarjetas, está algo vinculado también con la capacitación, y el tema de las condiciones de trabajo, ustedes han planteado el tema del trabajo de alto riesgo. Bueno, esas son las mesas que tenemos que retomar, y tenemos ahora entonces la disposición y la voluntad de hacerlo ahora ya. Quisiera terminar entonces rescatando y resaltando lo que señalaba. Primero, cuando uno piensa que han pasado apenas 18 meses de aquellas primeras reuniones que tuvimos, donde estaba, comillas, todo desgastado, da optimismo. Sabemos que hay montones de temas pendientes, que lo que hemos hecho es re poco en relación a todo lo que falta, pero genera optimismo. Y ver que se replican condiciones de diálogo entre las empresas da mayor optimismo aún. Creo que hay espacio, margen y material para seguir trabajando, reconstruyendo las confianzas, estableciendo reglas claras, procedimientos y métodos claros de trabajo, y sobre todo algo que se ha señalado acá, yo creo que es bueno resaltar, avanzando en la conciencia de superar aquella conciencia individualista, tanto de trabajadores como de empresas, y en la conciencia de que el desarrollo es bueno para todos, de que el desarrollo del país es bueno para todos, de que el crecimiento de la empresa termina siendo bueno para todos. En definitiva, que esto es una construcción bastante más colectiva que aquel mundo ideal que algunos imaginan, donde todos se rascan con sus propias uñas y nadie colabora entre sí. No, acá hay espacio para construcciones tanto políticas, sindicales, laborales, más colectivas de lo que Chile ha estado acostumbrado hasta ahora en los últimos 35 años. Eso, muchas gracias por la invitación y seguiremos disfrutando el seminario durante el día. Muchas gracias.